Corintios, y hoy entramos en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, y por supuesto es el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corintios. Y en este caso, a partir del capítulo 5, vemos como Pablo entra prácticamente una gran porción de la segunda carta a la iglesia en Corintios en defensa de su ministerio, de su apostolado. Pero a través de esa defensa, en lugar de ser una defensa que nos guía a nosotros a través de alguien que se está quejando, de alguien que está protestando por la manera en que lo han tratado, no, eso es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, nos tiene que enseñar a nosotros. Definitivamente estamos aprendiendo mucho acerca de Él como líder, de Él como hombre de Dios, de Él como ministro. Y eso nos sirve a nosotros como para nosotros conocer más de los líderes, para nosotros conocer de los ministros. Déjenme decirle, la prédica es más para mí que para ustedes. Pero es necesario que el pueblo de Dios conozca uno de los problemas, yo diría que no uno de los problemas, sino el problema más grande de cualquier iglesia es cuando falla el liderazgo, es el pastor, es el hombre que Dios ha puesto, o a veces Dios ni lo ha puesto, pero a veces los pone, no hacen lo correcto, y es importante que ustedes sepan que yo soy uno de esos hombres que no soy perfecto, pero que tengo que estar vigilante constantemente, ustedes y yo, para que eso no falle. Si falla eso, falla la iglesia entera. Hay iglesias que usted la ve que el pastor no es ni remotamente lo que Dios llamó, lo que Dios dijo, pero funciona. No funciona como iglesia, funciona como un club, funciona como una organización, y eso no tiene problema, eso no tiene importancia. Pero lo que llama iglesia, la palabra de Dios, lo que se conoce como eclesía, cuerpo de Cristo, es otra cosa diferente. Y allí sí tiene que haber alguien que haya sido llamado por Dios y que cumpla las cosas que Dios dijo que tiene que cumplir un pastor. Hay pastores que no predican esto porque les da miedo. Esta porción o esta parte de la carta a los Corintios, es muy fácil predicar la primera carta y decirle a la gente: ustedes se parecen a los corintios, mira cómo hacen cosas que no hacen los corintios, no diezman, no hacen esto, no hacen lo otro, igualito a los corintios. La iglesia de Corintios es una iglesia con problemas. Pero ¿qué hay cuando el apóstol Pablo habla de él? ¿Qué hay cuando le dice a los corintios de su conducta, de su llamado, de su amor por la gente, de sus obligaciones, para que la gente sepa cómo tiene que ser un pastor? Oh, no, esto es para los corintios. No, esto es para todo el mundo. Lo que Pablo dice acerca de él es lo que cada quien tiene que buscar en un ministro. Fíjense. Y esto es algo de esta semana. Conversando con alguien me decía: hay alguien que no viene a la iglesia, o hay personas en cualquier lugar que no vienen a la iglesia por culpa de sus experiencias con los pastores. Y me decía: es la tercera iglesia que estamos, producto de la primera fue un problema moral con una mujer, la segunda fue un problema de dinero, la tercera un pastor con un sistema dictatorial que quiere que hagan lo que dice. Pero nadie arregla el problema. Porque es que se enteran de los problemas, y los problemas los sorprenden cuando ya están dentro de las iglesias, incluso por años. Porque es que tampoco saben que la iglesia es responsable del hombre que llama y pone al frente. Esa iglesia donde los pastores vienen puestos por la denominación, por la organización de arriba, y la iglesia tiene que aceptar, y de pronto viene, como decimos, me pone el popular, el explote. Y la gente se entera de que pero pensamos que lo que nos había mandado era la perfección. No. Aún desde el comienzo, cuando empieza el proceso para elegir y comprobar que si el hombre de Dios es verdaderamente llamado, saber qué piensan, para saber qué va a hacer con la iglesia. Bueno, si usted llegó una vez que ya yo estaba aquí, entonces no va a saber mucho de todo lo que yo pienso acerca de la iglesia. Pero en las prédicas como esta se va a enterar de lo que yo pienso que debe ser un pastor, y usted puede decir: bueno, eso a mí no me conviene, pero es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Y con este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios queremos predicar una serie de 2 sermones. ¿Qué espera la gente del líder? La serie se llama La relación del ministro y las ovejas de Dios.
¿Cuál es la relación? ¿A qué nos llamó Dios a hacer? A ustedes y a mí. El primer mensaje, los versículos del 1 al 10, tienen que ver con lo que Dios llamó a hacer al hombre, porque mucha gente está confundida y piensa que el pastor tiene que hacer cosas que no son lo que Dios le llamó a hacer, ¿ok? Siempre queremos que el pastor cante como el sinsonte, pero que coma como el tortilla, como el pitirre, bien poquito. Hay ideas muy disímiles, variadas, acerca de lo que es un pastor, ¿ok? Y de las funciones de un pastor. Y de eso vamos a hablar en los primeros 10 versículos. Pero en los versículos siguientes del capítulo 6 vamos a hablar de lo que el pastor espera de las ovejas, ¿ok? Ahora, ¿qué espera las ovejas del pastor? ¿Qué debe esperar? Y no esperarlo de manera equivocada. Dios le dice a su pueblo: esto es lo que van a recibir del hombre que yo he llamado y que he puesto al frente. Esto es lo que usted tiene que esperar de un hombre que se llame pastor, que se llame cuidador de las ovejas mías. Las ovejas son del Señor Jesús. Las ovejas son de Dios. Nosotros, Dios nos ha puesto a una función al frente de esas ovejas. Somos ovejas de él también. Lo que nos ha dado a nosotros es más responsabilidad. Pero veamos directamente del apóstol Pablo. Pablo hablando a los Corintios, cómo es que nosotros, porque claro, Pablo se está poniendo de ejemplo y se está poniendo de buen ejemplo. Y en su defensa, y eso nos permite a nosotros entonces decir: oh, eso es lo que Dios quiere. Porque si Pablo está inspirado por Dios, pues entonces Pablo está diciendo lo que Dios quiere para sus ovejas en cuanto a lo que es el ministro. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Así pues, fíjense ustedes, anteriormente Pablo había hablado del ministerio que Dios nos había entregado. Ha hablado Pablo allí de que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores, los ministros, somos embajadores de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación para que diéramos el mensaje de Jesucristo, que murió para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, ¿cómo el pastor hace esto? ¿Cómo lo hace? Pablo le habla a ellos y deja entrever cómo tiene que comportarse un pastor y cuáles son sus funciones para que esto se cumpla al frente de la iglesia. Dice la palabra de Dios: así pues, nosotros, él hablando en plural, pero se refiere a los líderes, se refiere a él y los que le acompañan, a él y los que han ido a formar iglesia, al líder de la iglesia. Pablo es en este caso misionero, pero también ha abierto a toda esta iglesia que él escribe. Él ha sido parte del inicio de esa iglesia. De alguna manera es pastor de ellos también, ¿ok? Muchos conocieron el evangelio por la prédica de Pablo y de ahí surgió una iglesia. Así fue como en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se nos narra la historia de la formación de todas estas iglesias, ¿ok? Así pues, nosotros, como sus colaboradores, somos embajadores, pero cuidado con no creernos que somos más importantes que nadie cuando la Biblia dice embajadores de Cristo. No somos colaboradores. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Exhortación es una palabra importantísima en la vida de un pastor. La gracia de Dios es el regalo de la salvación. La época en que vivimos, como Dios ha derramado su gracia para que ahora todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Ese es el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Pablo se refiere a, fíjense ustedes, el tiempo aceptable. Dios siempre está proveyendo. Dios siempre está, aunque usted no crea, aunque usted no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, Dios está proveyendo. Y si usted no ha recibido a Cristo como Dios, hoy Dios ha provisto para que usted venga a oír la palabra de Dios. Le ha dado vida, le ha dado una iglesia que predica la palabra de Dios, a quien lo invitó. Hoy Él ha provisto, como ha provisto para sus necesidades. Todo el mundo, el sol sale para todos, aunque usted crea o aunque usted no crea. Dios provee, pero sobre todas las cosas, provee para la salvación. ¿Y saben cuándo es la salvación? Hoy es el día de salvación.
¿Ok? Si no está salvado, si no tiene salvación, hoy es el día que estás oyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 3, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperiado. Esta experiencia que les contaba esta semana, mis hermanos, tiene mucho que ver con que cuando el ministro hace algo, el que se afecta no es el ministro, es el ministerio, es la iglesia. Cuando el ministro hace algo, ya no se puede haber reconciliación, ya el ministro no puede predicar, cómo pararte a hablar de matrimonio cuando eres infiel, cómo pararte a hablar de dinero cuando estás robando, cómo pararte a hablar de cosas que en realidad tú no eres ejemplo, y lo que se afecta es el ministerio. Fíjense ustedes, las personas que tienen problemas con el pastor dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Pongámonos en el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, si un miembro se pone bravo con la cabeza, supongamos que la cabeza quiere que un miembro le limpie la nariz, ¿verdad? Y la cabeza dice, no, eso no está bien, eso está sucio, eso no le agrada a tu esposa, que tú te metes el dedo en la nariz. Entonces, la cabeza le dice que eso está mal, ¿verdad? Y decide, se puso bravo con la cabeza y el miembro se va a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el dedo que más se usa en la iglesia? Lo cortamos y lo botamos. Nadie hace eso. Perdóname por la grosería, pero es una manera de identificar cómo la gente, cuando el pastor tiene problemas, lo que hace es que se va. Se va. En vez de hacer lo que hay que hacer. El pastor es igual que ustedes. Al pastor se le aplica lo mismo que se le aplica a todo el mundo en Mateo 18. La disciplina. Pastor, mire, yo creo que esto es pecado. Yo creo que esto no está bien. Y hablar personal, no hablar por atrás, hablar personalmente con el pastor. Personalmente. Y resolver el problema personalmente. Pero se ponen bravos. A veces, de verdad que a veces vas a hablar con el pastor tiene que hablar con él. El pastor, primero, hay para lugares que para hablar con el pastor es que tienes que pedir una audiencia, un apoyo, cosas de esas, ¿no? Y entonces el pastor no acepta, el pastor entonces tiene su grupo de diáconos que te dice, no, aquí mando yo, y entonces ya no hay nada que hacer. Y la gente dice, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir de ese cuerpo de Cristo? Si tú eres parte de ese cuerpo, si tú estás sirviendo ahí, ¿por qué? Bueno, en algún momento el pastor se dará cuenta del error, el pastor se dará cuenta de lo que está haciendo. Hay momentos en que toda la iglesia está mal, entonces tú dices, si toda la iglesia lo apoya, si toda la iglesia defiende lo mal hecho, bueno, tan sencillo como que tú no eres una iglesia, entonces, chao, y tú ahí te vas, porque tampoco tú quieres estar donde, si encima de eso no se predica la palabra de Dios, todo el mundo apoya lo mal hecho, pues entonces no te queda otra que buscar una iglesia. Yo creo que esa es una manera correcta, dice la iglesia. Si todo el mundo apoya lo que está pasando, yo tuve que salir de una iglesia. Nosotros nos sacaron de la iglesia, pero todo el mundo cuando se separaron me dijeron, ¿quién tiene la razón? ¿El pastor? Lo que está diciendo el pastor, no, el pastor tiene la razón. Ok, todo el mundo está con el pastor, bye. Entonces no es una iglesia, porque eso es antibíblico, eso está en contra de la Biblia. Entonces no es una iglesia que respete la palabra de Dios, tan sencillo como eso. Ahora, hay que tener cuidado con malinterpretar. A veces nosotros pensamos que el pastor está mal, cuando vamos a otro pastor nos damos cuenta que el pastor, nosotros aprendemos, nos damos cuenta que lo que estamos mal somos nosotros, no fue una idea que no creíamos que estaba bien y sin embargo no tiene ningún tipo de problema. Ahora, el pastor lo que no puede dar nunca es lugar para que la gente tropiece en su fe, caiga en su fe sea molestado, porque entonces afecta al ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El de la reconciliación. La gente tiene que estar bien con Dios, reconciliado con Dios, no conmigo ni con nadie, con Dios. Podemos tener diferencias de cualquier tipo, pero tu relación está bien con Dios, tú crees que Dios, Cristo es Dios y tu doctrina está bien, y podemos tener millones de diferencias, pero tú tienes que tener claras las cosas que no se pueden hacer para que la fe de la gente, no para que la gente toque, no pone, a veces a mí me dan deseo de ponerle un piecito delante de la gente para que se caiga la boca. No, no es eso. El
para que no tropiece en su fe. En su fe. Es lo que el pastor tiene que cuidar. Dice el versículo 4, antes aprobándonos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. A veces la gente piensa que los pastores no pasan por esto. Pablo está diciendo que sí. A lo mejor yo no pasaré nunca por lo que pasó Pablo, pero de alguna manera habrán angustia, habrán tribulaciones, habrán necesidades. Y y somos probados en eso. Primero te tiene que probar la iglesia para decir que tú eres un ministro y que tú eres el indicado para ir a la iglesia. Aprobado en todo. ¿Ok? Y no en el momento que lleguen los problemas. Cuando un pastor va a tomar posesión de su pastorado delante de una iglesia, la gente tiene que saber cómo tú vas a reaccionar cuando lleguen las necesidades, los problemas. Pero a veces nadie sabe, nadie conoce la vida de ese hombre ni cómo va a reaccionar. Y si el hombre, cuando tú lo estás entrevistando, te dice cómo yo reacciono ante los problemas, mira lo que dice la Biblia. Tú dices, wow, es un hombre que va a reaccionar. Depende de lo que Dios dice en su palabra, dependiendo de lo que Dios dice en su palabra. Pero a veces no lo saben. Vienen y lo ponen, y ahí está. Y te lo venden envuelto en papel de celofán, con un lazo y todo. Y tú estás allí, tú no sabes lo que el hombre piensa, tú no sabes lo que el hombre cree, cómo va a actuar cuando llegue el momento de definir algo de la iglesia, de decir algo de la iglesia. El pastor después, aquellos que llegan después, tienen que ir, y ustedes lo saben. Nos pasamos siempre diciendo lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo dice la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, es como hay que hacerlo, no es como lo diga yo, ¿verdad? Y dice el versículo 5, en azote, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en vigilia, en ayunos. Aquí el ayuno no se trata aquí está hablando de necesidades por las que pasa un siervo de Dios, ¿ok? Por momentos, por circunstancias por las que pasa. Ayuno no es que nosotros ayunamos, ustedes saben lo que nosotros creemos del ayuno. Ayuno es que se pasa hambre, que hay momentos de necesidad, que no hay que comer, y que a eso podemos estar expuestos los pastores también. Pero Pablo menciona esto no para hacerse mejor que ellos, porque esto todo el mundo pasa. Pablo lo que quiere es que sepan que el hombre que Dios ha puesto también puede pasar por lo que ustedes han pasado. Ahora, ¿cómo tiene que ser su actitud? Eso es lo que les voy a comentar. Dice el versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Todos tenemos el Espíritu Santo que tienen ustedes es el mismo que tengo yo, muy diferente. Ahora, hay un carácter, y que cuando hablemos de las funciones del pastor, van a ver que el pastor tiene que enseñar a la gente a moldear su carácter a un carácter cristiano, y eso es responsabilidad del pastor. Dice el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a la derecha y a la izquierda. Quiere decir, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ahí donde está el poder de Dios. Hay pastores que no te saben la Biblia, no te conocen la palabra de Dios, pero andan con un pomito de aceite porque ellos pueden sanar. ¿Ok? Muy importante que el poder está en la palabra de Dios, no en nosotros. Dice el versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Claro, hay una actitud en cuanto al mundo. Hermano, aquí todos me quieren. Yo sé que aquí todos me adoran. Yo sé que aquí todos. Pero allá afuera no. Allá afuera no. Otra gente, el mundo nos pide la cabeza. Ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé. ¿Ok? Como desconocidos, pero bien conocidos. Ustedes creen que no, sí, somos bien conocidos. Como moribundos, más aquí vivimos como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriquecidos a muchos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. No me vengan a pedir dinero. Eso es lo que dice ahí. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Qué espera una iglesia o qué tiene que esperar? ¿Qué debe esperar una iglesia del líder de Dios? Un pastor. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y prepara los corazones para recibirla. A mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. En ocasión de su defensa, como decíamos, el apóstol Pablo está enseñando cosas muy importantes acerca del verdadero liderazgo cristiano. El verdadero liderazgo cristiano. Usted dice, bueno, si esto fue lo que pasó Pablo, entonces esto es un chisme más. Si no lo tomamos como palabra inspirada de Dios para enseñar, le
porque se sintió mal con lo que le hicieron con los corintios y entonces está protestando. No. Si usted no cree que esto es palabra de Dios inspirada, entonces usted piensa así. Pero no, Pablo está diciendo estas cosas para que nosotros sepamos, a través de su ejemplo, lo que es verdadero liderazgo cristiano. Él nos enseña desde la perspectiva de su propia experiencia cómo debe ser la relación entre el siervo y los creyentes, ¿ok? O qué debe esperar el uno del otro en el reino de Dios. Ahora, en cuanto al siervo de Dios, vamos a resumirlo en dos aspectos generales. Número uno, el siervo de Dios tiene una labor que cumplir. Fíjense que son aspectos bien generales porque abarcan muchas cosas. Pero muchas veces no es lo que la gente piensa. ¿Ya? El siervo de Dios no es chofer, no es carpintero, no es lo que mucha gente piensa. Lo hacemos porque es necesario para la gloria de Dios y porque nos ayuda a ganar almas. Pero ese no es el propósito fundamental. Y si eso se vira y se convierte en el propósito principal, entonces la iglesia sufre y la gente muchas veces no se da cuenta de esto. No quiere decir que lo vamos a dejar de hacer, no quiere decir que no vamos a dejar de mudar a nadie, ni de ir a buscar un trabajo, ni de buscar una casa. No. Porque eso nos abre puertas al Evangelio. Eso nos hace mostrar el amor de Dios, nos permite mostrar el amor de Dios. Pero lo que no podemos obviar, las primeras responsabilidades, la labor fundamental para cumplir. Miren los versículos 1 y 2 lo que dice. Así que nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Número 1, somos colaboradores. Los pastores, los ministros, los siervos de Dios, somos colaboradores de Dios en primer lugar. Dice la Escritura, nosotros como sus colaboradores. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos perfectos, nosotros colaboramos con Dios para que la humanidad, para que todo el mundo, para que todo el que oiga, para que todo el que sea de Dios, crezca, disfrute, alcance esa pasión, crezca, la disfrute y sea instrumento de Dios para que otros sean salvos. Colaborando con Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Pastor, usted lo que tiene es un negocio. Sí, es un negocio. Es el negocio de la salvación de las almas. Es un negocio non-profit. Gracias por la ley que todavía nos defiende. Es un negocio que no es para ganancia material. Es el negocio más extraño del mundo. Dios me dijo, te voy a hacer un hombre de negocios. Yo decía, cuando yo venía para acá, que como los médicos eran millonarios, yo iba a ser millonario. Pero Dios me dijo, te voy a hacer un hombre de negocios. Lo único que no te voy a decir ni dónde ni cuánto vas a ganar. ¿Qué negocio es ese? Bueno, pues ese es el negocio de Dios. Ganar almas, que la gente se arrepienta. ¿Cuánto te pagan? No se sabe. Eso no está escrito en la Biblia. ¿Dónde? No se sabe. La primera vez que sentimos llamado al Señor, tuvimos eso bien claro, que íbamos a colaborar con Dios. ¿Dónde Dios está tratando de salvar las almas? ¿Dónde Dios está haciendo que llegue su gracia? ¿Dónde? Donde quiera. Y yo recuerdo que vivíamos en una punta del estado, en Jacksonville, y nos llevó a la última iglesia del estado y del continente americano, en Key West. Recoger todo. No fue tan difícil, dejaba a mi suegra atrás, pero recogimos todo y nos montamos 2 camiones y para allá, dejar trabajo, dejar todo, porque Dios estaba llamando. ¿Cuánto iban a pagar? No sabíamos, todavía no sabíamos, pero la iglesia estaba llamando. Rápidamente nos dijeron, tampoco fue lo suficiente, no importa, Dios está llamando, Dios está llamando. Ahora, siempre aprendimos también que cuando aquella iglesia nos entrevistó, ya sabíamos ya que había que decir a la iglesia todo lo que éramos antes de recibir a Cristo. ¿Cómo fue que recibimos a Cristo? ¿Cómo Cristo nos llamó? Porque la iglesia tiene que saber lo que espera del líder de Dios. Primero, que somos colaboradores de Dios. No somos Dios, no somos milagros. Somos tentados igual, pero estamos en el negocio más grande, más hermoso de colaborar con Dios en la salvación del mundo.
Si usted piensa algo diferente de mí, está totalmente equivocado. Yo lo puedo ayudar, un concepto de medicina, darle un consejo, pero lo mío es su alma. El crecimiento de su alma, la salvación de su alma. Número 2, dice la escritura, perdón, antes de pasar al número 2, dice la escritura en la segunda carta de los Corintios, pero en el capítulo 4 que hay, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Colaboradores de Dios quiere decir que nosotros no tenemos un mensaje de nosotros, como algunos pastores que ellos se ponen a contar cómo fue que sufrió porque la abuela se murió y cómo fue. No, el mensaje de cada domingo tiene que ser de arrepentimiento, tiene que ser de aquí, sacado de aquí, tiene que ser versículo por versículo, tiene que ser expositivamente, tiene que ser el mensaje de Dios, no de nosotros. Oh, pero los pastores cuando no se han metido en la palabra de Dios, cuando no se han querido preparar, cuando no se han querido formar, empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la escritura. La gente, todo lo que ustedes quieran, miren, lo único que no hay en el iPad, lo único que no hay en el teléfono, lo único que no hay en YouTube, lo único que no hay en ningún lugar es palabra de Dios. Este es el único lugar donde queda la iglesia para venir a escuchar palabra de Dios. Oh, sí, pastor, pero oiga, hay unos predicadores en la televisión buenísimos, no se equivoquen. Y en YouTube hay unos videos. No, el plan de Dios fue el hombre de Dios predicando su palabra, hablándola. No es lo mismo el video que el hombre que está parado aquí diciéndole lo que cree, lo que piensa, lo que dice la palabra de Dios y exhortando, porque ese es el segundo punto. No solamente somos colaboradores, estamos en el negocio de la exhortación. La exhortación. En el diario vivir del pastor es que otras personas mejoren su calidad de vida espiritual, avancen en el conocimiento de Dios, y eso es a través de la exhortación, de decirle a la gente, eso que haces, hay algo mejor, hay algo más sensato, hay algo más sabio, hay una actitud diferente, hay una actitud en la que le agrada a Dios. Eso es lo que es exhortación, mi hermano. Dice la escritura en primera de Timoteo, Pablo hablándole a otro pastor, en primera de Timoteo 4:13, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A eso se tiene que ocupar un pastor, a la exhortación, a decirle a la gente, miren como dice ahí al final del versículo, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Fuiste salvo? ¿Qué pasa que no estás recibiendo que está recibiendo, hermano, la gracia de Dios? ¿Qué pasa que tu vida no crece, que tu vida no cambia? Yo no dudo de la salvación de nadie que dice que se arrepiente de sus pecados y que viene a Dios. Yo no dudo de eso, pero tú ves que entonces la vida se estruja, se hace, tú dices, ¿cómo es posible que tengas el mismo espíritu que tengo yo? Y ahí es donde el pastor tiene que venir a decirle, hey, has recibido lo más grande que se puede recibir, el Espíritu de Dios. Tienes que crecer en la fe. Hay una fe salvadora, pero hay una fe del diario vivir, donde la gente disfruta de su salvación. Tienes que crecer en la fe con tus pies, con tus oídos, con tu mente, con tu vista, con tus manos, y todo lo que hagas, entonces ponerlo en función del Señor, o establecer prioridades donde Cristo sea lo primero, y eso te va a hacer crecer en la fe. Eso es lo que te hace crecer en la fe. Pero tienes que tener a alguien que te exhorte. No siempre predicamos salvación, aunque siempre hacemos un llamamiento para la salvación. Pero lo más importante es la exhortación de la gente. A mucha gente no le agrada la exhortación. Y entonces, ¿qué pasará? La disciplina. Pero la exhortación, me tocó a mí el papel de abuelita majadera. Eso está mal, eso no le agrada a Dios. La Biblia dice que hay que hacer esto. La Biblia dice que esto es lo correcto. La Biblia, y cada vez que salga un problema en la sociedad, cualquier tipo de problema en la sociedad, hay una respuesta en la palabra de Dios. Y tiene que venir el pastor a exhortar para que usted no viva en la gracia de Dios en vano. Si usted tiene lo que Dios le dio al que ha creído, usted no puede ser igual al resto. Usted no puede ver los problemas de la sociedad de la misma manera. Usted tiene que, a todo lo que está pasando, darle una explicación espiritual, porque usted es diferente. Pero entonces los problemas sociales nos aplastan,
porque no estamos disfrutando la gracia de Dios adecuadamente. Somos salvos, yo no dudo de la salvación del que ha creído. Ay, pero yo, ¿qué va? Con eso yo no puedo, ¿qué va? Porque su fe no crece diariamente, porque no tienen exhortación. Se paran los pastores y los veo, hermano, los veo, quieran tener alrededor de nosotros, pastores hispanos. Gloria a Dios, aleluya, y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y alábale, y nada de Biblia, y nada de exhortación, y nada que tenga que ver cómo resolver los problemas que nos enfrentamos, y la gente se va con los mismos vinos. Oyeron 4 gritos, 4 alabanzas, y ya, eso es todo, eso es todo. No, la labor del pastor es exhortación. Es que le dice: usted hay una vida mejor, es la vida que te guía, ese espíritu que tú tienes ahora. Dice esto y esto y esto, y es mucho mejor para que seas mejor padre, mejor ciudadano, mejor amigo, mejor hermano, mejor esposo, todo eso está en la palabra de Dios. Pero eso es lo que usa el pastor para exhortar a los que han creído. Si no nos sirve nada la salvación que hemos alcanzado, estamos disfrutando de la gracia de Dios en vano. En vano. La salvación no se pierde, pero sí se pierde el gozo de la salvación. Deja de disfrutar porque dice: ¿para qué creí? ¿Para qué? Todo sigue igual. Todo sigue igual. No tengo una explicación, no tengo un porqué. Y no quiere decir que no vayan a haber problemas en la vida cristiana. Quiere decir, por el contrario, la exhortación es para que aprendamos a veces hay tantos aspectos en cuanto a la exhortación. A veces la gente no sabe ni orar correctamente. Y el pastor tiene que decirle: ¿estás orando? ¿Estás orando? Sí, pastor, estoy orando. A ver, ¿cómo estás orando? ¿No estás orando mal? ¿Estás orando mal? ¿Se acuerdan la anécdota del niño y la carrera de los carritos, de la guana? No podemos orar para que Dios cambie las cosas. Tenemos que orar para que Dios nos cambie a nosotros y podamos entender las cosas. Pero la gente lo que quiere es resolver su problema ahora y ahora. ¿Cómo dice el programa hispano? Aquí y ahora. Exhortación, mis hermanos. Eso es lo que le dice a Timoteo que tiene que estar en su vida. La enseñanza, la exhortación y la lectura. Tienes que leer, tienes que meterte en la palabra de Dios. Es que es triste los pastores. Había uno predicando, vi esta semana un video todo el tiempo con la Biblia así, pero no la veía, no la mencionaba. Y Dios, aleluya, gloria a Dios, y no sé qué, y Dios es maravilloso, y no, ¿qué está diciendo hoy? Y el domingo siguiente lo mismo. Esa no es la exhortación. Cada palabra de la Biblia, cada versículo es para nosotros útil. Y nadie puede obviar una sola tilde para que el pueblo de Dios sea. Pero esa es responsabilidad del pastor. Eso no ustedes tienen que esperar. Ustedes tienen que esperar que de su pastor, que ustedes lleguen, ustedes salgan con algo nuevo para disfrutar la vida cristiana, algo nuevo todos los días. Cada domingo, cada día que se sienten a escuchar la palabra de Dios. Pero la iglesia hoy no es eso. La iglesia hoy es un centro más de entretenimiento, otro teatro, otro lugar donde voy a pasar un rato. Tristemente, cuando las iglesias son así, no son miracles. Cuando es un lugar de entretenimiento, se llena. Tristemente. La gente me decía, porque tuvimos la semana pasada 80 personas aquí, 80. Y la gente me decía, los americanos decían: wow, si eso sigue así, ¿qué va a pasar con el templo? Va a tener que abrir 2 servicios. Pues se veía la iglesia allí, va a tener que abrir 2 servicios, a lo mejor tiene que construir. No, eso no va a ser todo domingo. Eso es que hay una cantidad de cristianos, no solamente inconversos, cristianos, que son CEO. ¿Saben lo que es CEO? CEO son los que están al frente de los negocios. No estoy hablando de esos que están al frente de los negocios. Son Christmas, Easter y ocasionalmente. CEO, Christmas, Easter y ocasionalmente. Y entonces hay mucha gente que viene el día de Easter a la iglesia, se llena la iglesia. Pero no, hay gente que se confía. Pero no hay que preocuparse, esta iglesia no va a crecer así, tan despampanantemente, porque
Esto no es un lugar de entretenimiento, esto es un lugar de exhortación. Amén. Gloria a Dios. Para exhortar a una vida mejor. Y lo más importante, salvación. Un lugar para predicar salvación. Dice ahí en versículo 3, perdón, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí el día de salvación. Todos los días hemos recibido la bendición de Dios. La palabra de Dios lo dice a todos los lados. Todos los días hemos sido bendecidos por Dios. No importa lo que usted crea, Dios lo ha bendecido. A pesar de su blasfemia, a pesar de su incredulidad, Dios le ha dejado respirar, Dios le ha dejado vivir. ¿Ok? Ha sido bendecido por Dios. Pues ese mismo Dios lo bendice todos los días, provee salvación. Y no puede haber un pastor. Hay que ver esos pastores en la televisión que terminan y terminaron y ya. Y no hay un llamado a arrepentimiento, a dejar el pecado, a huir del infierno, de la condenación. No hay nada de eso. Yo me lo aprendí bien, no fue un solo pastor, fueron varios pastores que me dijeron: nunca, nunca, nunca te vayas a un lugar donde has predicado y donde Dios te ha permitido hablar de su palabra sin hacer un llamamiento. El famoso predicador Moody estaba haciendo una campaña en Chicago, en los años 1800, no recuerdo exactamente, porque es una fecha famosa. Y estaba haciendo una campaña, era inglés, vino aquí haciendo una campaña en Chicago. Y esa noche le dijo a la gente, cuando terminó la campaña, le dijo: hoy no voy a hacer un llamamiento para salvación. Voy a dejarlos que piensen y regresen la próxima semana, mañana por la noche. El otro día había campaña también. Y estaba una plaza en Chicago de cientos y cientos de gente. Los voy a dejar pensando. Llévense este mensaje con ustedes y mañana vengan preparados a tomar una decisión. Esa noche fue el gran incendio en Chicago. Uno de los fuegos más grandes que registra la historia de este país. Y muchos de los que estaban ahí murieron sin Cristo por darle una oportunidad. Aquí en esta iglesia no hay oportunidad. O te vas con Cristo o te vas sin Cristo, pero no porque el pastor lo impida, porque tú lo decides. Exhortación, exhortación, pero sobre todo para salvación. Salvación es lo primero que el pastor tiene que predicar. Se confunde. Las ovejas que Dios te dio, que tengan salvación, cerciórate, que tengan salvación, que sean realmente tu oveja. Déjame decirle, si la persona no es salva, no es oveja de Dios. ¿Ok? No, pastor, yo soy oveja de Dios. No, tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces Dios te puso un pastor. Tampoco puedes andar por el mundo sin pastor, dice la Escritura. Pero si tú no has recibido a Cristo, no te imagines jamás que tú eres oveja de Dios. Ahora, si eres oveja de Dios, pastor, tiene que cuidarte, tiene que exhortarte. Y si te vas de la exhortación, a veces tiene que partirte la patica. Y cuando te parte la patica, no te puedes dejar tirado, tiene que cargarte. ¿Saben por qué el pastor tiene un collado? Una vara con callado, una curva arriba, para alar a la oveja. Es una manera de exhortar. No dejar que se vaya al lugar peligroso, que se caiga, que se despegue. ¿Okay? Hay una labor que cumplir. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 20, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez que la gente se arrepiente, hay que soltarle para que produzcan obras dignas de arrepentimiento. Hermano, a veces la gente se confunde en lo que es cuidar a las ovejas. Y se recuerdan ustedes lo que estábamos predicando acerca de los motivos que tiene un hombre para decir que va al ministerio y que lo deja todo y que Dios lo llama y hacerte el llamado. Uno de los motivos era el amor por las ovejas, el amor por las almas perdidas, ¿verdad? Eso es lo primero y más grande. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, el Señor Jesucristo resucitado tiene una conversación con Pedro y le dice ahí en el versículo 15: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense que Cristo esté pensando en un hombre como pastor. Está pensando en Pedro como pastor, no como papa, ¿ok? Como pastor. Y entonces va y le dice: ¿tú me amas más que todos los demás? Requisito número 1 para ser pastor: hay que amar a Cristo. Pero a veces la gente quiere que tú los ames más a ellos que a Cristo. No puede ser.
Tienes que amar a Cristo y amarlo más que lo ama la gente. Fanático de Cristo. Sí, a mí no me da pena. A mí no me da pena. Y fanático. ¿Sabes por qué? Porque soy imperfecto. Por lo que él hizo conmigo. Y le dice a Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Pedro sabe que Cristo se conoce el corazón de todo el mundo. Tú sabes que te amo. Como yo le hago a Ventura, llegó el momento de... Tú sabes que te amo. Dice, y él le dijo, apacienta mis corderos. Cuando usted lee esto por primera vez, o algunos que lo leen por primera vez dirían, si amas a Cristo, tienes que construir un templo de milagros. Si amas a Cristo, tienes que hacer milagros. Si amas a Cristo, no, nada. Apacienta mis corderos. 3 veces se lo hizo. Le volvió y le digo, vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. En inglés dice, feed the flock, alimenta mis ovejas. Porque las ovejas se apacientan cuando tú las alimentas, cuando tú las exhortas, cuando tú las enseñas, cuando tú le das la palabra de Dios. Eso, la persona se siente apacentada y tranquila cuando tú le dices, confía en Dios, aquí hay comida suficiente, a las manos del Señor estás protegido. Eso es lo que ese es el ánimo que le imparte un pastor a las ovejas, que no tienen que salir de redil, que no tienen que ir a buscar nada, que están protegidas por Dios. Pero eso es por lo que dice la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios. Por tercera vez, Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Nunca cambió el tema. Apacienta mis ovejas. Esa es la labor más grande que tenemos, apacentar a la oveja con la exhortación. Primero, que sean ovejas, que se saben, ¿verdad? Segundo, exhortarlas. Y tercero, que la gente sepa que estamos siendo colaboradores de Dios, que no estamos metiéndole nada que no sea de Dios, enseñando nada que no sea de Dios, haciendo nada que no sea de Dios. Es duro, pero esa es la labor a que nos llamó. Aspecto número 2 de lo que una iglesia debe esperar del pastor. El ejemplo. El ejemplo. No es que sea perfecto, no es que no vaya a fallar, pero tiene que haber de manera cotidiana algo que se llama ejemplo. Ejemplo. Ahora, cuando hablamos de ejemplo, ¿ejemplo en qué? Miren lo que dice el versículo, llegamos hasta el versículo 3. Dice el versículo, los versículos 4 y 5. Dice los versículos 4 y 5. Antes, aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dice el 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Hermanos, en las pruebas usted tiene que ser ejemplo. ¿Usted cree que porque usted es pastor, ya usted no va a tener necesidades? ¿Usted cree que porque usted es pastor, no va a... Bueno, yo no sé si voy a sufrir azote, voy a sufrir cárcel. Yo no sé si voy pero sí voy a estar en situaciones en que tengo que mostrar la paciencia de Dios en mí. Voy a tener tribulaciones, voy a tener necesidades, voy a tener mis angustias, como la tiene un padre, como la tiene un yerno, como la tiene un hijo, todas las angustias por las que pasa el ser humano, ¿verdad? Ahora, en esas situaciones tienes que decirle a la gente, a través de tu ejemplo, mira cómo se actúa cuando esto pasa. Pero los pastores lo que recurren es a las soluciones del mundo. La iglesia no me paga, hay que ir a part-time, o hay que pedirle dinero al gobierno, o hay que robarse dinero. Si se trata de paciencia,
Perdón, no quiero pasar por alto el versículo 3, porque con ese es el que quiero empezar. No podemos dar a nadie ocasión de tropezar, porque cuando la gente tropieza por culpa nuestra, lo que se pone en evidencia es tu vida no importa. Tú eres un ser humano más que Dios te ha llamado a servirle. Lo que importa es la obra de Dios, el ministerio de Dios, el ministerio que te ha dado. Si tú haces a la gente tropezar, la reconciliación, que es el ministerio que vimos la semana pasada, se va a hacer más difícil para la persona. La gente te ve a ti, no debiera ser así, y deja de confiar en Dios. Por eso el ejemplo tan importante. No hay nada en la Escritura que Cristo haya hecho que no sea para ejemplo de nosotros. Dice Pablo que él era imitador de Cristo, y nosotros de él no lo vamos a hacer completamente bien, pero sí hay cosas que vamos a hacer que va a hacer que la gente se espante, que la gente se ahuyente. Bueno, a veces vas a ser ejemplo de la gente, y la gente de todas maneras no va a querer saber nada de Dios. Por el contrario, la gente va a decir, esa vida que tiene él, que no hay ni una cervecita, no hay nada, eso a mí no me gusta. Esa es la verdad. Ahora, yo ser tropiezo para que la gente caiga en lo que no le agrada a Dios, nunca. El ministro no puede ser tropiezo nunca, porque el que se daña ya no eres tú eres un embajador. Lo que haga un embajador, ¿sabes lo que? ¿Se acuerdan el cuento que le hice del embajador que salió de Estados Unidos por primera vez? En el gobierno pasado nombra a un embajador, y el embajador llega a República Dominicana con su esposo, y el pueblo dominicano dijo, wow, ¿qué es esto? ¿Saben lo que piensan? Que en Estados Unidos todo el mundo cree y aprueba eso, porque ese es el embajador de Estados Unidos. No, eso no es verdad. Pero cuando una persona que representa un país hace esas cosas, así mismo pasa en la vida cristiana. Así mismo, lo que tú hagas, lo que tú apruebes, va a hacer que la gente o crea o no crea, tenga fe o no tenga fe, y caiga y tropiece muchas veces. Depende de ti lo que tú haces. Dice Pablo que va a pasar por las mismas cosas. Tenemos que ser aprobados en todo. Primero, aprobados por la iglesia, que la iglesia sepa que no somos perfectos, pero que hemos sido llamados, y que las cosas, de la manera que vamos a actuar, a mí no se me olvida nunca una iglesia en Miami que nos llamó de pastor. Fuimos a una entrevista, creo que se llamaba Emaús, y entonces vamos al concilio que nos entrevista, damas y caballeros, un concilio gigantesco. Y entonces lo primero que te pregunta es ¿cómo conociste de Cristo? ¿Cómo Cristo? Se supone, a veces la gente piensa que los pastores, ya porque vienen pastores de otro país, no hay que preguntarle esto. Lo he visto, instalar a un pastor y nadie sabe cómo se convirtió. Y empecé a hablar de mi testimonio personal. Ese es mi testimonio, ¿verdad? Cómo te convertiste, cómo conociste a Cristo. Todo cristiano tiene que tenerlo, pero sobre todo el pastor tiene que estar seguro. Y un testimonio de llamamiento también. Y cuando empecé a decirle a la gente las cosas que yo hacía, empezando con los abortos y todas esas cosas, una dama empezó a llorar. Y yo hablando de mi testimonio, ¿y por qué usted llora? ¿Usted nunca ha visto un hombre así? Transformado por Dios. Es que nunca habíamos visto a nadie tan honesto. Digo, déjeme explicarle porque soy honesto. Si usted me llama aquí a Miami de pastor, y yo vengo aquí a Miami de pastor, Miami, eso es Cuba. Entonces imagina que un día yo estoy predicando y entra aquí por la puerta y dice, ese yo lo conozco. Este me hizo esto, o me hizo lo otro. Ustedes tienen que saber a quién están llamando, cuál es su vida, cuál es su pasado, cuál es su actitud ante la finanza, cuál es su, cómo es que entiende la administración de la iglesia. Usted tiene que saberlo. Aprobado por la iglesia, aprobado en todo como ministro de Dios. En mucha paciencia, hay que tener una paciencia extraordinaria. Pablo dice, en paciencia la gente tiene que ver que tú actúas cuando hay situaciones que tienen paciencia. A veces yo no tengo paciencia. Pero cuando se trata de dar un testimonio a la gente, me sale, a veces no tengo paciencia en la casa, a veces con los hijos, pero a veces cuando estoy haciendo algo no tengo paciencia, siempre he sido así. Pero cuando se trata de hacerlo delante de la gente, Dios me usa y permite que yo tenga paciencia para que la gente vea. Es Él viviendo en mí.
en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dios, o sea, en todas las necesidades, en todas las penurias por las que pasa el ser humano, el pastor tiene que distinguirse para poder exhortar a otros. Tiene que haber una diferencia. El pastor no puede ser el que salga corriendo cuando hay una situación. Tiene que enfrentarla con la sabiduría de Dios, para que la gente aprenda. El propósito de que la gente aprenda no es exaltando nosotros, ni Pablo se está exaltando él. ¿Ok? Eso en primer lugar, hasta el versículo 5, en azote, en cárcel, en tumulto, en trabajo. Dice que hay que tenemos que ser aprobados en trabajo. Ok. En lo que hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Ya el ministro de Dios no puede hacer nada por ganancia personal. Todo es para la gloria de Dios. Sea un trabajo, sea lo que sea dentro de la obra de Dios, en cualquier cosa que hagamos. Cuando se nos quita el sueño, por alguna razón, tenemos que mostrarle a la gente cómo tenemos que actuar allí en vigilia. En ayuno quiere decir cuando no tengamos que comer. ¿Ok? No es que tengamos que enseñar a la gente a ayunar. Eso es otro tema, lo hemos discutido, lo vamos a discutir después en otra ocasión. La escritura es clara. En pureza, hasta el 5, dice que tenemos que ser ejemplo en cuanto a todas las necesidades personales. ¿Por qué? Porque se supone que tú sabes que exhorten la fe a los demás. ¿Cómo tú vas a flaquear? Cuando no se espera que tú flaquees. No es que no tengas problemas. Y no es tampoco que le digas a la gente, sé como yo, para que resuelva los problemas. No, hay problemas que nunca he podido resolver. Pero mi actitud sigue siendo la misma. Y esa es la vida cristiana. Que los problemas, aunque estén ahí, aunque tengas tu aguijón en la carne, aunque tengas tu situación, la que sea, tú tienes una respuesta ante cada problema, siempre consecuente con la palabra de Dios. Pero si el líder de la iglesia no es así, ¿de dónde tú vas a aprender? ¿De dónde tú vas a tener ejemplo? Cristo no está con nosotros, tenemos su ejemplo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo tú le vas a decir a la gente que ese Cristo vive en ti si tú no actúas como Él? ¿Ok? Ahora, en carácter, ¿saben lo que es el carácter? Lo que hace cuando nadie te ve. ¿Verdad? Cuando nadie te ve, hay cosas que se hacen. En carácter, pero en carácter quiere decir, en carácter Dios sí lo ve. En carácter Dios sí lo ve. Una vez estaba ayudando a unos cubanitos que habían venido, pero llegaron masivamente a esos países, qué situación se dio, que llegaron muchos allí. Y entonces llegaron a la iglesia. Yo trabajaba en una agencia de refugiados, los invitamos a la iglesia y no tenían trabajo, entonces los invitamos, hablé con una doctora, trabajaba con una doctora que no estaba en el ministerio. Y estaba en el ministerio, pero no oficialmente. Hablé con una doctora con la que yo trabajaba y ella tenía casas en la playa y yo necesito alguien. Hablé con mi suegro y hicimos una brigada para arreglar las casas de la doctora que tenía en la playa. Y entonces un día salimos de la iglesia con esos muchachos y llegamos a Hondín y cargamos con la tarjeta que ella me había dado una carga para los arreglos del lunes que íbamos a empezar a hacer la casa. Llenamos 3 carritos y entonces uno de los muchachos lleva un carrito y cuando llego al parqueo, el carro lleno de cosas de Hondín, me dice, oiga, se salvó, el carrito mío no pasa por la caja. ¿Cómo? No, vamos para atrás. Oye, pero usted no. Dios me está mirando. Dios me está mirando. El carro completo se la ingenió para pasar y que no sonara nada. Y no me acuerdo si cuando eso había algo que sonaba. Y salió para el parqueo con aquello lleno. Y dice, wow, se salvó, no tuvo que pagar un kilo. Eso es carácter. Dice, no, espérate, vamos para atrás. Eso tiene que contarlo ahí. No, pero va usted, porque yo no voy. No te preocupes, yo voy para allá, lo digo. Hermano, carácter cuando nadie te está mirando, dice el versículo 6 y 7. Dice el versículo 6 y 7. En pureza. ¿Ok? Pureza de pensamiento, pureza de acción, pureza en actitud. Que la gente vea que tú eres imperfecto,
pero que se puede ser imperfecto y no dejar de ser puro, ¿ok? En ciencia, quiere decir en conocimiento. El pastor, hermano, el pastor tiene que aprender, el pastor tiene que leer, el pastor tiene que... ¿Cuántos problemas en la sociedad? ¿Cómo explicarle lo que están viendo en la televisión? ¿Cómo explicarle desde el punto de vista espiritual lo que está sucediendo con nuestros jóvenes que no pueden distinguir entre un baño de agua y un baño de hombre? No pueden distinguir entre un baño de hombre, no pueden distinguir para qué se usan algunas cosas, se las están metiendo por la nariz y sacándoselas por la boca. No pueden distinguir, pero son los que más saben de armas de fuego. ¿Ok? ¿Cómo explicarle a la gente que estamos patas arriba? Que eso no es lo que se supone. ¿Cómo explicarle a la gente? El pastor tiene que leer, tiene que tener conocimiento. El pastor tiene que explicarle a la gente lo que está pasando, por qué está pasando. Darle la solución de Dios. Decirle, lo bueno que tiene todo es lo malo que se está poniendo. Porque quiere decir que el Señor está cerca. El pastor tiene que explicar todo eso, tiene que tener, en ciencia quiere decir conocimiento, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que ver las noticias, tiene que, se supone que usted llegue aquí el domingo por la noche o el miércoles por la noche y usted la pregunta que usted traiga, usted no tiene que preguntársela a su jefe, ni al político, ni al otro, usted ve que su pastor se la conteste. ¿Lo supone? La que sea. Pero no, a mí no me preguntan mucho, no sé si será, ustedes saben mucho, pero hay pastores que no se te ocurra preguntarle de algunas cosas, que a veces te dan la respuesta torcida, pero la respuesta bíblica es la respuesta bíblica. Hay muchos pastores que hacen esto muy bien, incluso hay uno que pone unos videos de estas reuniones que él hace, donde la gente le hace preguntas, y cada vez que se toca un tema de cualquier tipo, de política, de lo que sea, de lo que sea, social, él lo responde con la palabra de Dios. Pero es que eso no hay explicación en ninguna parte. Ni aún los que critican las malas actitudes dan la solución de Dios hoy en día. Solamente, yo sabía que iban a hacer falta los pastores, yo lo sabía. Dice el versículo 6 también, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Longanimidad quiere decir en correr con la gente la vía extra, en entender los problemas de la gente, en saber por lo que está pasando la gente, saber ponerse los zapatos de la gente y actuar, no actuar a tontas y a locas. Dice ahí también el versículo 6, en bondad, en el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tengamos pastores que pastor dice que el Espíritu dice tal cosa, pero él no actúa así? ¿Será que tiene un espíritu diferente o será un espíritu burlón el que vive en el pastor? Y la gente no sabe cómo vivir en el Espíritu porque el pastor no vive en el Espíritu. Sí, cada quien tiene su relación con Dios. Es verdad que esto es individual, pero Dios te puso allí para ejemplo, para que la gente dice, esta es la vida en el Espíritu. No es una vida perfecta, es una vida de lucha para hacer lo que es la voluntad de Dios. Nosotros también fallamos, nosotros también vamos en contra de Dios muchas veces, pero nos arrepentimos. Eso es para ejemplo de la gente ve que fallamos, caemos, nos levantamos, pero la gente a veces no tiene ese ejemplo de parte del pastor. En amor no fingido. No puede ser amor fingido. O yo te amo porque de verdad que tú das diezmo para la iglesia, tú das para la iglesia cantidad. No, es un amor fingido. Yo te amo porque me caes bien, yo te amo porque estás viniendo. No, yo te amo incondicionalmente, ágape. Es el amor no fingido. ¿Ok? Ese es el carácter, Ahí en el versículo 7 termina diciendo, en palabra de verdad. Quiere decir, el versículo 7 completo tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esa es la Biblia, que es la palabra de verdad. ¿Ok? En poder de Dios. El poder de Dios no es para que tú hagas milagros, ni para que tú eres el colaborador de Dios. Dios es el que va a hacer los milagros. Tú predicas la palabra de Dios y el poder de Dios se va a manifestar con armas de justicia a derecha e izquierda. Las armas de justicia están en la palabra de Dios. La palabra de Dios una y otra vez, diciendo lo que dice en el contexto
versículo por versículo, toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Esos son los versículos del 6 al 7 que nos hablan del ejemplo del pastor en carácter. Casi siempre en esta cosa, en la palabra de Dios, a ti nadie te ve cuando tú estás estudiando, cuando tú, nadie te ve cuando tú amas de verdad y se ama con amor los seguidos. Ese es el carácter, eso es lo que Dios ve en ti. Pero el pastor tiene que ser, mostrarlo para que la gente vea que tiene un carácter de un hombre de Dios. En los versículos del 8 al 10 dicen así: por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos. De ahí hasta el día está hablando acerca de nuestro testimonio. Nuestro testimonio. ¿Okay? Y más bien se refiere al pastor, no delante de las ovejas, sino delante del mundo, porque delante de las ovejas, dentro de la iglesia, nosotros no vamos a ser deshonrados, sino vamos a ser honrados. Pero el mundo nos va a deshonrar, y cuando la gente vea que nos deshonran, pues bueno, eso para Dios es honra. De manera que por honra o por deshonra, no importa que te odien o no te odien, tú sigues siendo el mismo. Por mala fama o por buena fama, no importa que tengas buena fama, no, pero si no sales en televisión y si no predicas en la radio, pues no eres un pastor bueno, porque no eres famoso, no te conoces. No, a mí Dios me dio las ovejas que me dio, ¿ok? Yo le predico a todo el mundo, pero no soy pastor de todas las ovejas de todas partes, ¿ok? Pero no se trata, si tienes mala fama y la tienes porque eres seguidor de Cristo, ¿ok? Hay gente que te va a dar mala fama porque eres seguidor de Cristo, hay gente que va a pensar que eres, hay gente que te va a deshonrar pensando que lo que hace es fanatismo, hay gente que te va a decir que eres engañador. En ese pastor, sí, yo sé, él engorda a las ovejas. Él engorda a las ovejas, le da mucha Biblia, pero las engorda para después quitarle la lana. No importa, te van a difamar, van a decir las cosas que van a decir de ti. Van a decir que tú engañas a la gente porque dice la palabra de Dios. No, para Dios eres veraz. Para Dios está diciendo su palabra. Y dice en el versículo 8: por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces. Que sean veraz, porque predican la palabra de verdad. ¿Okay? Y dice el 9: como desconocido, pero bien conocido. Para tus ovejas tú tienes que ser bien conocido. Siempre me acuerdo de un pastor que un día fue a una conferencia y nos dijo: hoy vamos a hablar de la vida privada del pastor. Y hizo un silencio por unos segundos. Y después les dijo, a todos los alumnos ahí nos dijo: eso no existe. Si quieres tener vida privada, tienes todo tu derecho, pero no seas pastor. No seas pastor. Las ovejas tienen que saber por lo que tú estás pasando, lo que tú tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes, quién eres. Si no, no puedes cumplir con ninguna de estas funciones que hablamos anteriormente. ¿Cómo saber que estás haciendo un buen ejemplo de mayordomía, de carácter y de todas las cosas que hemos mencionado? ¿Ok? Dice el versículo 10: como entristecido, para siempre gozoso. Ahí te vas a poner triste. Te vas a poner triste. Y mucha gente va a pensar allá afuera que como eres pastor, estás muy triste porque no tienes mucha ganancia. Ay, pobrecito. Hay gente que le dice: debe estar sufriendo porque si fuera médico, como hiciera dinero. No, no me interesa. Lo perdido es ganancia, dice Pablo. Y es ganancia real. Real, hermanos míos, ¿ok? Pero la gente piensa que tú estás triste, ¿no? Y vamos a ver momentos que la gente va a pensar: wow, estás triste. Sí, estamos tristes, pero eso no quiere decir que hemos perdido el gozo. Siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos. Somos ricos en el Señor. No tenemos dinero, pero Dios nos bendice. A veces tengo cosas que digo: wow. La gente va a pensar que andamos malos pasos porque Dios nos ha bendecido de una manera. Y si ¿cómo lo resolvió? Si dice que el mes pasado llevamos como un año que no se recibe todo lo que se debe recibir para el salario del pastor, como que el pastor vive y resuelve. Antes dice: tiene que andar en algo. Yo recuerdo cuando ya éramos cristianos y Dios empezó a bendecirnos, nos compramos la primera casa. Se la conté a unos amigos en Miami y dice: tú tienes que andar en la droga, porque vaya, compraste una casa aquí. Pobre más enriqueciendo a muchos.
No quiere decir darle dinero, enriqueciendo como Pedro le dijo a aquel hombre, ahí en la puerta del templo, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué te doy? De la manera de vivir con un carácter diferente, la paz que me da Dios. ¿Qué te doy? De todo lo que Dios me da a mí, lo que físicamente lo que puedo compartir lo comparto contigo. A veces vamos a un lugar y estamos buscando a alguien para algo, un mueble o algo, y qué bueno sería para mí. Pero no, el que lo necesita, yo tengo uno. Enriqueciendo a otros, no solamente en lo material, pero en lo espiritual, diciéndole a la gente, wow, qué bueno que nos hemos conocido, déjame mostrarte la vida que yo tengo. Hay gente que se espanta, le da la vuelta y más nunca lo ve, porque esa vida que tiene, yo vine aquí a hacer ¿ok? Y a trabajar full time, part time, recontratar y todos los times que hay, ¿ok? Bye. Pero uno se lo muestra, esa era la labor del pastor, mostrárselo, porque eso es parte de nuestro testimonio. Dice al final del versículo 10, más enriqueciendo a muchos como teniendo nada, más poseyéndolo todo. Todo lo que tiene valor en el cielo lo tiene un hombre de Dios. No permitan que el hombre de Dios venga llorando miseria. El hombre de Dios dice lo que tiene, dice lo que no tiene, pero está gozoso con lo que Dios le ha dado. Cuando eso pase, la gente empieza a deprimirse, la gente empieza a sentirse mal. Dice la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, el apóstol Pablo le dice en los versículos 7 al 9, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, no porque tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo a seguir. Hermano, imitadores de Cristo para que la gente te imite a ti. Si la gente no te puede imitar porque tú no imitas a Cristo, eres una caricatura de pastor. Si te vistes de perfecto y de superpoderoso, creyendo que todo lo puedes y que creyendo que todo lo va a resolver, la gente se va a desilusionar. ¿Ok? La gente tiene que esperar de ti un hombre, nada más ni menos, un hombre de Dios. La iglesia tiene que esperar que tenga un testimonio, que tenga un carácter, que tenga una actitud ante las situaciones, para ellos aprender. La gente no quiere que tú siempre resuelvas los problemas, la gente quiere ante los problemas poder actuar como tú estás actuando y como tú dices que tú resuelves las cosas. Pero hay pastores que son llanto de lágrimas, una amargura que la gente dice, imagínense ustedes, si ese es el pastor que queda para nosotros, porque ellos dicen que no ganan lo suficiente, que trabajan tanto y que ellos tienen, entonces empiezan a inventar poderes especiales de esas cosas, para ver si podemos recogerlo. No, nada de eso. El hombre de Dios, estas son sus funciones y este es el ejemplo que tiene que dar. Ahora, la semana próxima vamos a hablar de lo que el pastor espera de la iglesia. Pablo lo menciona allí, pero no quiero dejar pasar, como les dije, esta oportunidad de decir, usted quiere tener una relación con Dios, usted quiere tener un pastor, usted quiere de verdad vivir la vida cristiana, usted tiene que arrepentirse, tiene que venir a Cristo, usted tiene que decirle, perdóname por mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos para darme el perdón y la vida de él. Usted tiene que orarle a Dios pidiéndole perdón para poder entender lo que es un hombre de Dios. La gente cuando ve al hombre de Dios dice, mientras más conoce tu ejemplo personal, no que te vistas de perfecto. Déjame ser honesto, he comprobado que mientras más abrazas al hombre, mientras más te acercas a él, mientras más le muestras aún en tu intimidad, no que tenga intimidad con el hombre, en las cosas privadas hablas con el hombre y le dices como tú eres, más se asustan y retardan su salvación. ¡Wow! Ahí sí no quiero llegar yo, porque no se trata de hacer feliz a la gente, se trata de que la gente alcance salvación y agradar a Dios, no a los hombres, pero a los hombres no le agrada a él. Dios quiere que usted le agrade hoy, entregándole su vida. Déjeme decirle, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo soy su amigo, yo lo amo, pero usted no es mi oveja. Tan sencillo. Y yo no le prometo un pastor perfecto,
comprometo a un pastor bíblico. Eso es todo. Si eso es lo que usted quiere, aquí lo encontrará. Pero primero tiene que alcanzar salvación, pedir perdón por sus pecados y venir al conocimiento de Dios. Inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Mi primera oración en esta mañana es que los malos ejemplos de siervos de Dios no te alejen de la salvación. Hazte su oveja y te enseñará a encontrar un siervo genuino. Ahí donde estás, si nunca le has orado a Dios pidiéndole perdón por tus pecados, hoy es el día de salvación. Hoy un pastor que Dios llamó, que no es ni remotamente perfecto, te está diciendo que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida que vale la pena: la salvación de Dios. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, dile: perdóname por mis pecados. Ahí donde está, órale. Órale a Dios y dile: perdóname, soy pecador. Quiero que tú me salves. Sé que moriste en la cruz por mí. Y yo te pido perdón. Sálvame, perdóname. Yo quiero ir al cielo. No importa la edad que tengas.